que están trabajando en Entre Ríos, pero me parece que el tema es importante y está muy vinculado con lo que hemos tratado aquí, ¿no? En línea está Alejandro Stevenson, veterinario jefe de la oficina local de SENASA. Alicia Rivas, Miguel Riquelme, los saludamos. ¿Cómo le va, Alejandro? Un gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal, Alicia, Miguel? Los radioescuchas también. Bien, sí. Gracias a Dios, aquí andamos con un poco de agua. Con un poco de agua que bien nos viene, ¿no? Después de tanto humo. Alejandro, bueno, hace pocos días nada más, desde un ministerio en la provincia, se dio a conocer un primer muestreo, mapeo de la presencia de ciervo Axis en Misiones, y se confirma lo que ya se venía un poco planteando, ¿no? Toda la zona sur, la zona de pastizales, parece ser un espacio donde el ciervo se siente a gusto y viene subiendo y ocupando nuevos territorios permanentemente. La discusión sigue siendo la misma, ¿no? ¿Cómo se controla la presencia de esta especie invasora, en este caso en el sur de la provincia de Misiones? Sí, el tema exactamente después del relevamiento que hizo el Ministerio de Ecología, ¿no es cierto?, que si bien es una de los primeros pasos que se tenía que dar, ¿no es cierto?, para tener una idea de dónde estábamos parados, que en realidad vino a poner claro sobre oscuros, ¿no es cierto?, porque según lo que veíamos y escuchábamos y leíamos, estábamos con el ciervo por todos lados, ¿no es cierto?, y bueno, ahora se vino a poner esto, ¿no es cierto?, en claro que evidentemente el ciervo está en el lugar, en el hábitat donde él se siente cómodo, que es la zona de menos monte, ¿no es cierto? Claro. Que era lo que se calculaba, ¿no es cierto?, pero bueno, hasta que no se hizo este estudio por parte del Ministerio no se tenía certeza, ¿no es cierto? Y la verdad que el tema del control de este animal invasor es un tema que va a dar que cortar, ¿no es cierto?, por el hecho de que alguna medida se tiene que tomar, ¿no es cierto?, y ahora que como es incipiente todavía los hábitats que están siendo usados por este ciervo, ¿no es cierto?, podemos tener medidas o aplicar medidas que no son tan radicales, ¿no es cierto? Claro, claro. Pensando en esto que usted comenta, ¿no?, en Corrientes, por ejemplo, grupos de cazadores deportivos habían planteado la necesidad de utilizar ese recurso, el de la caza, para poder ponerle freno. Otros están planteando otro tipo de controles, pero convengamos que es una especie que se las ingenia para sortear todo tipo de obstáculos y continuar avanzando. Exactamente. Bueno, el hábitat del sur, o sea, de lo que es Corrientes, el sur de Misiones, Corrientes, y más hacia el sur todavía, Entre Ríos y Santa Fe, es lo más parecido al hábitat normal de esta especie, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, es obvio que ellos van a subsistir y procrearse y habitar más hacia esos lugares, ¿no es cierto? Ajá. Obviamente, el tema del monte nuestro que está que tiene nuestra biodiversidad autóctona, ¿no es cierto?, propia, se puede llegar a ver comprometido en el caso de que haya una explosión muy grande de este individuo. Pero gracias a Dios no está adaptado al monte, y por los estudios que estuvo haciendo Ecología últimamente se nota que evidentemente la zona de monte no está siendo visitada por esta especie, ¿no es cierto?, gracias a Dios. ¿Y cuál sería qué tipo de afectaciones deberíamos empezar a mirar y qué cuestiones les preocupa al Ministerio particularmente? Bueno, la verdad que desde el punto de vista, yo como veterinario, ¿no es cierto?, el problema que veo es que toda especie invasora lleva a la larga a cambios en nuestra tanto fauna como vegetación autóctona, ¿no es cierto?, porque está bien sabido que nuestros árboles nativos tardan mucho en crecer, y si esta especie por ahí tiene alguna afinidad por alguno de ellos, puede llegar a ser complicado, ¿no es cierto? Sé que hay referencias y reportes de lugares donde, por ejemplo, tienen problemas con
con la implantación de ciertas especies forestales, ¿no es cierto? Y por la típica actitud de esta especie también, que en la época de celo se ponen muy agresivos y llegan a tener problemas con las otras especies, ¿no es cierto?, con las especies autóctonas. E inclusive hay casos reportados en Paraguay y en Santa Fe de ataque al humano, ¿no es cierto? Claro. En esa época de celo. Eso por ahí es lo más complicado que se puede llegar a tener rápido. Y después sí, por ejemplo, el SENASA hizo estudios en un ciervo que se pudieron obtener muestras. Obviamente era un animal que fue atropellado y se hicieron muestras y bueno, se pudo sacar también un poco de sangre y se vio que tienen anticuerpos contra leptospira, o sea que estos animales están teniendo alguna bacteria de estas, ¿no es cierto?, en su sistema, y que pueden llegar a ser portadores de esta bacteria, que no es muy no es algo para tomarlo a la ligera, ¿no es cierto? Claro, claro. Y la otra cosa es, bueno, y ahí de nuevo recurro a su sapiencia de veterinario, la competencia con las otras especies autóctonas de venado, que son más pequeñas, que además están muchas de ellas en peligro, ¿no? Por lo menos hay muy pocos ejemplares. Exactamente, ese es uno de los temas, ¿no es cierto? Como por ahí, si bien nuestros ciervos tienen un poquitito más de llegada hacia la zona de monte, ¿no es cierto?, en la zona de intercambio entre el monte y la parte de campo, pueden ser lugares donde tengan contacto las dos especies, ¿no es cierto? Claro. Y en esta época, como hablábamos antes, en la época de celo, por ahí se pueden dar casos de que nuestro venado autóctono corra riesgo, ¿no es cierto?, su integridad, por el hecho de que el ciervo axis tiene las guampas y todo están preparadas como para hacer daño bastante más complicadas que la de nuestro ciervo autóctono, ¿no es cierto? Y son más grandes, además, son más pesados. Exactamente, más grandes, más pesados, las guampas son más largas, más puntiagudas también. Sí. Bien, lo último, lo que pueda decirse, digamos, a la hora de la discusión, porque sabemos que se ha estado discutiendo mucho, ¿cuáles son las estrategias de control que se están mirando o tratando de aplicar o que se podrían aplicar? ¿Se ha definido eso? Todavía no, eso es el punto que se viene ahora, ¿no es cierto?, porque recién se está viendo el tema de hasta dónde llegó el ciervo. Ahora lo que habría que hacer es identificar los lugares donde ellos están aquerenciados, por decirlo así, y ahí vendrían las estrategias de control que hay variadas, ¿no es cierto?, pero inclusive una de ellas puede ser la castración de los machos. Claro. Como esta especie, el macho tiene un harén de hembra, ubicando donde están estos rodeos, se pueden hacer las castraciones de los machos y esto va a llevar a que vaya bajando la población a medida que pasa el tiempo, ¿no es cierto?, porque no se pueden ir reproduciendo, y eso va a llevar al control también de esta especie. Gracias a Dios no es algo tan complicado como por ahí lo leíamos, ¿no es cierto?, o lo escuchábamos. Según los estudios que hizo el Ministerio de Ecología, el problema sí está focalizado en el sur de la provincia, ¿no es cierto?, donde tenemos más zonas de campo. ¿Es una especie agresiva, digamos? ¿Cómo? ¿Es una especie agresiva? No, en realidad es una especie que tiene, es muy arisca, por decirlo así, y si bien no es agresiva, en el momento donde las hormonas mandan, ahí sí se pone agresiva, ¿no es cierto? Ajá. El macho, cuando está en época de celo, la testosterona hace que se vuelva agresivo, y ahí sí puede haber casos de pelea, inclusive estos dos casos de muerte de los dueños de los campos donde había ciervo fue en ese momento, ¿no? En la época de brama de celo,
y ahí sí, estos ciervos no miden si uno es más grande o más chico, ellos atropellan y terminan ensartándolo con las guampas, no sé. Tal cual. Bien, Alejandro, seguiremos el tema de cerca porque, como usted decía, todavía falta definir las estrategias de control que se vayan a plantear una vez tenido el mapeo, que bueno, que se finalizó y con eso se hizo el reporte hace pocos días, ¿no? Muchísimas gracias como siempre. No, por favor, si usted por llamar. Era Alejandro Stevenson, es veterinario y se desempeña en el SENASA, y es una de las partes que está discutiendo, bueno, cuál es la mejor manera de controlar el crecimiento y el avance de ciervo Axis en el territorio misionero. Un ciervo que, como ayer comentábamos en otra entrevista que hacíamos con la gente de la UBA, el Axis, el jabalí, el castor, son todas especies que se introdujeron en la Argentina con diversos fines. En el caso del castor,